Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de cálculo vectorial, pero estamos tomando algunos ejercicios para practicar integrales de línea y practicar un poquito. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios para practicar. Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Miren, aquí en la pantalla, nosotros estamos observando, déjame moverlo, aquí. Estamos observando algunos ejercicios. Por ejemplo, el primero nos dice a nosotros algunas propiedades que debe tener un campo conservativo. Entonces, y la vamos a destacar en ese ejercicio. Vamos a empezar resolviendo esto. Vamos a llamarle a esa pizarra número 1. Posiblemente no nos dé el tiempo de resolverlo todo, pero porque vamos a destacar algunas cosas. Porque queremos practicar esa integral de línea y eso. Miren, si un campo es conservativo, un campo vectorial, y el mejor ejemplo de campo conservativo es el campo eléctrico que está ahí. Por eso este ejercicio dice, para comprobar que esto podría definir un campo eléctrico, o sea, para comprobar que realmente ese es un campo eléctrico, que esa expresión podría definir un campo eléctrico, calcule eso y eso. Entonces, cuando me dicen que quiere comprobar que eso podría definir un campo eléctrico, realmente lo que me está diciendo es dos propiedades especiales que tienen los campos conservativos. Y es que el campo conservativo no rota. Por eso el rotacional de un campo conservativo tiene que ser 0. Y que la integral de línea a través de cualquier curva cerrada también tiene que ser 0. Más bien, incluso la integral es independiente de la trayectoria. Entonces, aparte de manipular, nosotros tenemos que recordar esas dos propiedades que tendrían los campos conservativos. Vamos a llevárnoslo a la pizarra número 2 para trabajar con él. En este caso, este está en coordenada rectangular. Todo eso es fácil. Y quiero que vayan tomando, recordando principalmente las propiedades, repito. Entonces, el campo que nos están dando este señorito, cuya componente en X es Y por Z, la componente en Y es X por Z, y la componente en Z es X por Y. Como me dice que un campo eléctrico está dado en voltios por metro. A nosotros no nos interesa mucho la unidad de por aquí, pero bien, campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que calcule el rotacional de él. El rotacional de ese campo y que además vea que el rotacional me debe dar 0. El rotacional también dice que demuestra, la A dice que demuestra que el rotacional de ese campo da 0. El rotacional, que también se puede escribir así, rotacional del campo, igual a 0. 0, ese 0 es un 0 vector, porque rotacional es un campo vectorial. Entonces, que no rota es lo que quiere decir. Bueno, el rotacional es un producto cruz
y nosotros lo podemos representar de la siguiente manera. Por ejemplo, si a esto le llamamos componente del campo en X y a este le llamamos componente del campo, bueno, como más adelante nosotros vamos a usar estas 3 letras cuando pasemos al otro libro, vamos a usarla desde ahora. A esta componente le vamos a llamar M, a esta N y a esta P, para irnos familiarizando con la otra letra que ya usamos para la componente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es rotacional, es este operador que es derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z, y que cuando actúas como un producto crudo es que se llama rotacional sobre un campo, por un campo vectorial. Entonces, si yo tengo el rotacional del señorito sería como hacer el producto cruz de estos dos, que lo puedo representar por un, en este caso lo puedo representar, o sea, la definición me ayuda a que yo lo puedo representar en un determinante. Los otros también, en los otros sistemas de coordenadas también lo puedo representar en un determinante, pero el determinante varía un poquito y ustedes lo tienen en el libro para el rotacional para los demás. Entonces aquí arriba tendría el vector que aquí lo ponen con A negrita, pero que recuerde que yo le dije que lo pongo X unitario, Y unitario y Z unitario. Y aquí pongo el operador, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a y derivada parcial con respecto a Z. Y aquí pongo la componente del campo, aquí abajo, que en este caso son estas, pero la voy a poner genérico para que me quede M, N y P, que son las funciones escalares que dependen de X, Y y Z aquí en este caso. Y calculo ese determinante. De hecho, para no tener en la próxima pizarra que copiarlo todo de nuevo, me lo llevo, ¿verdad? Me lo llevo, lo copio. Vámonos a la pizarra número 3. Y entonces la pizarra número 3, aquí, pizarra número 3, pues calculamos ese rotacional. Tendríamos entonces que el rotacional, usted recuerda cómo calcular un determinante de álgebra. Lo único que aquí usted debe tener cuidado porque no es que lo multiplique, es que esa derivada deriva. Entonces, si eliminamos la primera fila, primera columna, en el primer caso tendremos este por este, que sería la derivada parcial de P con respecto a Y, menos la derivada parcial de N. Vamos a copiarlo de una vez tipo vector. La derivada parcial de P con respecto a Y, menos la derivada parcial de N con respecto a Z. Profe, Coma, dígame. yo creo que está frisada la pantalla. No veo el lapicito escribiendo. ¿Perdón? Ahora sí. Ah, está Estaba bien. frisada. Está bien, gracias, disculpe. Entonces, lo copiamos aquí, repito, estamos en la pizarra número 3.
Y le dije que este determinante tiene que tener cuidado porque no es que lo multiplica, sino como estas son derivadas, es que deriva. Entonces, si eliminamos la primera fila, primera columna aquí, calculando el determinante, derivar a P con respecto a Y aquí, da esto. Menos la derivada de N con respecto a Z. Ahora voy por la otra. Entonces aquí, primera fila, segunda columna, y recuerde que del determinante sale un menos, por eso lo voy a coger invertido, la derivada de M con respecto a Z, o sea, este con este, menos la de P con respecto a X. Y el último, eliminando la primera fila y tercera columna, la derivada de N con respecto a X, menos la de M con respecto a Y. Y ese sería el campo rotacional de cualquier campo en coordenada. Recuérdense que estamos diciendo que E tenía la componente, en este caso E dependiendo de X, Y y Z, tenía la componente M, N y P, ¿verdad? Para el caso en cuestión, el caso en que nosotros estamos, obviamente que decir que da cero es lo mismo que decir que la derivada parcial de P con respecto a Y le dé lo mismo que la derivada de N con respecto a Z. O sea, para que esta componente de cero. Y la segunda, que la derivada parcial de M con respecto a Z le dé lo mismo que la de P con respecto a X. ¿Verdad? Y que la derivada parcial de N con respecto a X le dé lo mismo que la de M con respecto a Y. Entonces le daría cero vector. O sea, si le das, si eso pasa, entonces el rotacional de ese campo sería igual a cero vector, ¿verdad? Indicando que no rota, o sea, que no rota, una cualidad importante de los campos conservativos. Para el ejercicio en cuestión, nosotros sabemos quién es M, quién es N y quién es P. Para el ejercicio en cuestión, nosotros sabemos quién es M, quién es N y quién es P. Es decir, volviendo al ejercicio, en la pizarra número 2, esta, nuestro M era Y por Z, nuestro N era X por Z y nuestro P era X por Y. Lo vamos a copiar allá para seguir. Entonces, recuérdenlo porque voy a llevar, ¿verdad? Entonces, ya estamos listos para calcular el rotacional, pero no es calcular el rotacional, repito, es ver que rotacional es cero. Y más, el campo eléctrico es un ejemplo de un campo conservativo, entonces el campo eléctrico no rota, entonces el rotacional del campo eléctrico tiene que dar cero. El rotacional de cualquier campo que sea conservativo tiene que dar cero vector, que no rota. Bien, entonces pizarra número 4. Pero antes de la pizarra número 4, volvemos a la 3 aquí. Mire, aquí mismo de una vez, aquí en la 3. Nosotros dijimos que nuestro M era, ¿quién era M? Jóvenes. YZ. YZ. Le dije que lo recuerden para no tener que volver aquí. Entonces, nuestro M es YZ y nuestro N
XZ y P, la función P era X por Y en ese campo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos la derivada que necesitamos. Por ejemplo, nosotros necesitamos la derivada de P con respecto a Y. Si derivo a P con respecto a Y, X es constante y eso me da X. X por 1 me va a dar X. También necesitamos derivar a P con respecto a X. Entonces la derivada de P con respecto a X me va a dar Y. Ahí tengo las dos derivadas de P. Necesitamos la de N con respecto a Z. La derivada de N con respecto a Z, me va a dar X. Porque X sería constante si derivo con respecto a Z. Y también necesitamos la derivada de N con respecto a X. La derivada de N con respecto a X me va a dar Z. Necesitamos la derivada de M con respecto a Z, que me da 0, perdón, me da Y, porque Z, Y es constante. Y necesitamos la derivada de M con respecto a Y, que me da Z. Ahora, ya con estos valores que están aquí, podemos calcular nuestro rotacional o nos damos cuenta, por ejemplo, que la derivada vamos a ponerlo en verde, que la derivada, la primera componente, ¿ves? La derivada de P con respecto a Y, es igual a la derivada de N con respecto a Z. Por eso si los resto me da 0 aquí. En esa componente. Voy a coger otro color, el rosadito. Para la segunda parte, la derivada de M con respecto a Z, me da lo mismo que la derivada de P con respecto a X. Así que si los resto aquí me va a dar 0. Este da 0. Y ahora voy a coger el color verdecito para la última. La derivada de N con respecto a X, me da lo mismo que la derivada de M con respecto a Y, Y si lo resto, entonces esta parte da 0. Entonces me quedó 0 vector. Ya hemos verificado que el rotacional de ese campo que está ahí es 0. Tiene una propiedad muy importante entonces que tienen los campos conservativos, que es lo que dice el ejercicio. Ahora ya calculamos ese rotacional. Incluso ahí está guardada una expresión para el rotacional de cualquier campo en coordenada rectangular en términos de sus componentes. Ya lo puede hacer directamente. Ahora vamos a responder la segunda pregunta de ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a ese ejercicio, jóvenes? O sea, esa parte que hicimos, la A. No, por mí no. Bien, entonces ahora vamos a calcular la B, que es una integral de línea. Otra propiedad que tienen los campos conservativos, que la integral de línea, por ejemplo, si este es el campo eléctrico, si ese es un campo eléctrico, esa integral de línea sirve para calcular algo también, que lo vamos a ver aquí ahora. Pero bueno, me llevo la pregunta. Y además repasamos eso, pizarra número 4. Entonces, repetimos.
Decimos, recuérdese que el campo que estamos trabajando, es el campo en términos de X, Y y Z, que es igual a M, que depende de X, de Y y de Z, coma, N, que depende de X, de Y y de Z, y P, que depende de X, de Y y de Z, y que ya sabemos cuáles son. Para el caso en cuestión, mi M es Y por Z, mi N es X por Z, y mi P es X por Y, en este caso. Bien, miren. Lo primero es, repito, nosotros estamos haciendo una integral sobre la línea, pero si el campo es conservativo, un campo conservativo tiene la propiedad, y el de campo eléctrico es un ejemplo de eso, de que no rota. Rotacional del campo es igual a 0 vector. La integral de línea de cualquier campo conservativo a través de cualquier curva cerrada, eso significa que la curva es cerrada, del campo, producto punto, el diferencial de línea, debe dar 0. Ahora, en el caso, por ejemplo, del campo eléctrico, esa integral también sirve para calcular otra cosa. Por ejemplo, el trabajo realizado para desplazar una carga sería igual a la, o sea, incluso el trabajo sobre la carga, que es lo mismo que la diferencia del potencial, sería igual al opuesto de la integral sobre la línea. La línea no tiene que ser cerrada. Del campo por el diferencial de línea. O sea que, ¿para qué sirve también esa integral de línea en el caso del campo eléctrico? El trabajo sería igual a multiplicar una carga puntual cualquiera, por la integral de línea. Entonces, si la integral de línea da 0, el trabajo es 0. ¿Por qué? Porque es un producto. Eso sería una aplicación, por ejemplo, la integral de línea. Entonces, el trabajo realizado influido por un campo eléctrico, si es a través de una trayectoria cerrada, da 0. Y además independiente de la trayectoria de la línea. Eso es porque el campo eléctrico es conservativo, es una propiedad matemática también de los campos eléctricos, pero que tiene una interpretación física cuando uno trabaja con algunos campos particulares. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está diciendo? Que calcule esa integral que yo podría interpretar, bueno, que calcule esa integral donde L es el borde de un cuadrado. Yo voy a dibujar el borde de ese cuadrado, es un cuadrado en X, Y y Z, pero a ver, a una altura de Z igual 1. Y es un cuadrado de lado 2. Entonces vamos a dibujar ese cuadrado. Ese cuadrado es una curva cerrada. Entonces vamos a dibujar el cuadrado. Vamos a la pizarra, número
Entonces, pizarra número 4. 5, perdón. ¿Cuál es la curva que a mí me dieron para calcular la integral de línea? Bueno, me dijeron que en la coordenada rectangular, a una altura de 1, haga un cuadrado de 2 unidades por lado. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí, a una altura de 1, o sea, yo voy a decir que esto es 1. Ahí voy a hacer mi cuadrado. De hecho, déjame ver si lo puedo hacer. Bueno, no, vamos a hacerlo al paso. O sea, 2 para acá. 2 para acá. Dos para acá. Y 2 para acá. Se quedó, este debió quedar un poquito más alto. Vamos a borrar este. Bueno, vamos a borrarlo así mejor. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está nuestro cuadrado. Entonces vamos a decir, obviamente vamos a decir que para que se vea la unidad, que esto que está aquí, ¿verdad? Es 2 y 2 aquí. Entonces, es un cuadrado que está a una altura en Z de 1 y ya se dijo dónde varían los Y. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, recorrer esa curva. Recorrer esa curva. Por ejemplo, vamos a nombrar las esquinas. Vamos a decir que este es un punto A. Que este es un punto B. Que este punto que está aquí es un punto C. Y que este es un punto D. Y entonces, a mí me está diciendo, por ejemplo, ese ejercicio se puede interpretar como que yo diga que ahí está actuando un campo eléctrico y yo quiero, y el campo eléctrico desplaza una carga así. Entonces, la pregunta sería determinar el trabajo realizado por ese campo eléctrico que es el que teníamos al desplazar esa carga sobre esa trayectoria cerrada, es una curva cerrada. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el trabajo en el campo eléctrico, por ser conservativo y cualquier campo que sea conservativo, la integral de línea no depende de la trayectoria. Eso es una condición. Por ejemplo, si yo fuera a calcular un trabajo para llegar desde un punto P1 hasta un punto P2, el trabajo para el campo eléctrico no depende por qué parte yo me vaya. Solamente depende de la posición final y de la posición inicial. Y eso es porque el campo eléctrico es conservativo.
no depende de la trayectoria. Por ejemplo, si esta es una curva 1 y esta es una curva 2, la integral de línea del campo a través de la curva 1 me da lo mismo que la integral de línea a través de la curva 2. Cuando el campo es conservativo. Entonces, de todas formas, nosotros lo vamos a calcular. Y obviamente, si la posición, incluso se da un teorema llamado teorema, cuando es un campo conservativo, se da un teorema parecido, que lo vamos a ver aquí, parecido al teorema fundamental del cálculo, que es que buscamos una función potencial, que sería como una antiderivada. En este caso, para el campo eléctrico sería el potencial a sí mismo, por eso se le llama función potencial. Si yo voy a calcular el trabajo para moverme desde el punto 1 al punto 2, o sea, para cualquier curva que vaya desde el punto 1 al punto 2, la integral de línea es igual a una función que en este caso es el potencial final, potencial en 2, menos el potencial en 1. En este caso, eso recuérdese que para el trabajo va multiplicado por la carga, pero aquí no estamos hablando de trabajo, sino la integral. Entonces decíamos que incluso los campos que son conservativos, y vuelvo y digo, y el campo eléctrico es uno, gozan de que existe esa función que sería como una antiderivada, de manera que esa antiderivada, porque bueno, esa función es el gradiente de esa función escalar, que la llamamos potencial, es igual al campo. Pero en este caso, como estamos hablando de un campo eléctrico, los físicos le ponen un menos para interpretar el flujo de carga que va en la dirección opuesta, bla, bla, bla. Pero bien, en términos de lo que a nosotros nos interesa es que existe eso llamado teorema fundamental de integrales de línea. Entonces, el teorema fundamental de integral de línea lo que dice es que búscate una función que en matemática le llamamos así a esa función también, función potencial. ¿Por qué? Porque se le deja el nombre en honor a que se trabajó principalmente con esos campos. Entonces, esa función potencial es una función escalar que el gradiente de ella me va a dar el campo en cuestión. Entonces, simplemente se evaluaría en la posición final menos la posición inicial. Que ese sería en términos del campo eléctrico en la diferencia del potencial. Y eso pasa cuando el campo es conservativo. O sea, obviamente que si la posición final y la inicial son la misma, va a dar 0, porque yo estaría evaluando en la misma posición y restándolo, como es el caso cuando la trayectoria sea cerrada. Y eso vuelvo y digo, el protagonista de toda la película es que el campo sea conservativo. Si los campos son conservativos,
todo lo que estamos diciendo pasa. El rotacional es 0. La integral de línea independiente de la trayectoria. La integral a través de una curva cerrada debe dar 0. Existe una función llamada función potencial, cuyo gradiente de esa función es igual al campo. Todo eso pasa si el campo es conservativo. Y obviamente cuando uno lo practica, se da cuenta. Por eso el ejercicio le está diciendo, pues, el campo eléctrico es el mejor campo conservativo. O sea, uno de los ejemplos más ilustrativos de campo conservativo. Por eso el ejercicio le está diciendo, verifique que ese campo puede ser un campo eléctrico. Pero cuando le dice así, verifique que él es conservativo en términos de nosotros. O sea, que todas esas propiedades las cumple. Luego entonces, nosotros sabemos que esta integral va a dar 0, pero vamos a realizarla. Entonces, ¿qué hacemos? A la curva la dividimos en 4. Curva, vamos a, por comodidad, como yo voy a usarla, bueno, voy a usar la letra L para la curva. La dividimos en 4, la curva. L1, L2, L3 y L4. L1 va desde A hasta B. L2 va desde B a C. L3 de C a D. Y L4 desde D hasta A, vuelve a. O sea que L para mí, que es la curva, es la unión desde I igual a 1 hasta 4 de los L sub I. Y ya los L están indicados ahí. Entonces vamos a calcular lo que sería, por ejemplo, la integral de línea en L1, más la integral de línea en L2, más la integral de línea en L3 y L4. Y eso sería el L total, por propiedad de la integral de línea. Pizarra número 6. Entonces, nuestra pizarra número 6, decimos, para cuestión de que quede escrito, que la integral sobre L, que es la curva cerrada del campo, producto punto diferencial de R, lo vamos a expresar como la integral sobre la unión, ¿verdad? Desde I igual a 1 hasta 4 de lo L sub I del campo diferencial de R, que sería lo mismo la integral sobre L1 más la integral sobre L2 más la integral sobre L3 más, para no escribir tanto, me estoy ahorrando esto y se lo voy a poner al final nada más. Es más la integral sobre L4 y todas obviamente tienen al campo de R, ¿verdad? O sea que la integral en términos de cálculo de aplicaciones, si nosotros fuéramos a calcular el trabajo total, podríamos pensar como que estamos calculando el trabajo desde A hasta B, al desplazar desde A hasta B, desde B a C, desde C a D y desde A. Y la suma total sería el trabajo total. ¿Por qué? Bueno, lo enfoco también así, porque muchas veces, y esa es la parte que dijimos que íbamos a hacer al principio, la parte manipulativa, muchas veces no, o sea, cuando estamos calculando integrales de línea en matemática, queremos saber qué significa, en qué se aplica, porque quizá no lo vinculamos con la clase de física que vamos tomando con otra, y por eso de una vez ahí nosotros estamos viendo aplicaciones, o sea, calculando algo que tiene una interpretación de aplicación. Pues bien, empezamos por la integral sobre L1.
planteándola, que sería solamente esta. Solamente moviéndome solamente voy a dibujar quién es L1. Aquí tenemos a Z y aquí tenemos a Y. Y L1 es la que se movió de aquí a aquí. Y solamente estoy dibujando quién es L1, que fue desde el punto A. Esto estaba a una altura de 1. Este era el punto A y este era el punto B. Y esta señorita era L1. Entonces vamos a... y aquí tenía un 2. Entonces, vectorialmente, nosotros vamos a escribir quién es el vector de posición de 1 en términos de t, parámetro t. O la curva la puede llamar. Esa curva, nosotros podemos decir que z está fija ahí arriba. Bueno, primero ahí aclarar x es 0. Yo puedo incluso nada más dejarlo en términos de esas dos componentes. Entonces, si usted lo quiere escribir, lo puede escribir así, mire. Puede escribirlo como 0 en x unitario, porque no hay componente en x, más t en y unitario, más 1 en z unitario, con t variando desde 0 hasta 2. Fíjese que eso me va a dar este movimiento en esa curva. Obviamente tengo que calcular eso porque yo lo necesito para la expresión. Es decir, R1 es lo mismo que decir 0 en X, T en Y y 1 en Z. Con T, esa es la posición que si usted le fuera a agregar unidades, la puede decir en metros. Con T variando de 0 a 2. Se da cuenta que si T vale 0, está en la posición de A, que sería 0, 0, 1. Y siempre moviéndose en esa pared, pues X es 0, no tiene distancia porque está sobre esa pared. Eso también lo puede escribir en forma paramétrica, ¿verdad? Entonces la forma aquí, pues como forma paramétrica, bueno, me voy a la próxima pizarra. Me voy a la próxima pizarra. Entonces, en la próxima pizarra, eso también, repito, lo puede escribir como en forma paramétrica. Y en forma paramétrica se vería de la siguiente forma. Pizarra número 7. En forma paramétrica también se vería así. Usted le puede llamar curva 1 y pone aquí x de t y x de t es 0, y de t y y de t es t, y z de t y z de t se mantiene constante siendo 1, con t variando desde 0 a 2. Eso es lo mismo que escribió allá, pero en forma paramétrica. O sea, esas son las componentes del vector de posición, porque el vector de posición, dado en términos de t, usted lo escribiría como x de t, y de t, z de t. Es decir, eso es lo mismo que usted acabó de escribir allá. Y obviamente el diferencial de este señorito, ya sea aquí o aquí, en forma general sería entonces dx, dy, dz. Diferencial.
Claro que el dx, por ejemplo, escrito aquí, como x es una función que depende de t, el diferencial de x sería la derivada de la x con respecto a t por el dt, pero el dt yo lo dejo allá afuera solo. La derivada de y, que depende de t, ese puntito es de derivada. La derivada de z, que depende de t. Y le pongo el dt afuera, que es multiplicado por todo. Eso es lo que está ahí, ¿verdad? Y bueno, lo digo porque yo voy a recordar que la integral, repito, sobre una línea de el campo, producto punto diferencial de línea, es lo mismo que si usted descompone. Recuerde que el campo es para cuestiones, estamos diciendo que tiene las componentes M, N y P, que son funciones que dependen de X, de Y y de Z. Nosotros lo podemos escribir de esta manera, como producto punto M, N, P, producto punto por el diferencial, que sería dx, dy, dz, ¿sí? Y si hacemos ese producto, pues ya observamos que eso nos va a dar la integral sobre la línea de m de x más n de y más p de z. O sea, también se le puede ver caminando así a esa integral. Y si queremos todo lo expresamos en términos del parámetro t, también lo hacemos. No hay ningún problema. Pero bien, entonces, siguiendo con lo que estábamos haciendo, estábamos en la curva 1. Bueno, la derivada de 0 con respecto a t es 0. La derivada de t1 y la derivada de 1 es 0. O sea que ya nosotros escribimos. Entonces voy a plantear la integral para la curva 1. Pizarra número 8. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, pizarra número 8 entonces. Luego entonces, en la pizarra número 8, seguimos con el que estamos planteando. Y vamos así desglosando porque nos sirva como repaso al mismo tiempo. Entonces, vamos a llamarle, por ejemplo, bueno, la integral sobre L1 del campo por el diferencial de R1. Eso sería igual a, ojo, cuando usted hace una parametrización para la curva, esa misma parametrización usted la tiene que hacer para el campo. Recuérdense que el campo tenía, lo voy a repetir los procesos. Fíjense que no le pongo cerrado aquí, porque esa curva no es cerrada. L1 no es una curva cerrada. Entonces, ojo, yo voy ya a expresar todo en términos del parámetro T, para que se vea. El parámetro T varía de dónde a dónde, jóvenes. En la curva 1, el parámetro T varía de dónde a dónde. ¿Eh? Exacto, así mismo, de 0 a 2. Entonces, la integral de 0 a 2, escribo mi campo, lo voy a escribir, después no voy a dar tanto desglose. Tenía M, pero M era X por, perdón, M era Y por Z, pero en mi curva, Y es T y Z es 1. De hecho, para que se vea, lo voy escribiendo aquí. Mire, M era Y por Z, que sería lo mismo que T por 1. Entonces aquí pongo T, coma. Mi N era X por Z. Vamos a buscarlo para recordarlo. Para ver que lo estuviéramos tomando bien.
como era, así. Entonces, mírelo aquí. Y por Z, X por Z. Entonces, pero con esta parametrización, X era 0 sobre esa curva y Z era 1. O sea que esto me va a dar 0 aquí. Y mi P, vamos a subirlo un poquito para tener espacio para poner a P. Mi P era X por Y, que sería 0 por T, que es 0. Por el diferencial. El diferencial era la derivada del X, pero ya ahí daba 0. En Y era T, que entonces va a dar 1. Y en Z era 1 y la derivada de 1 es 0 por DT. En eso se convierte esa integral sobre esa curva. Luego entonces, haciendo el producto punto, nosotros nos damos cuenta que el producto punto de todo eso da 0. O sea, este producto punto, T por 0, 0 más 0 da 0 de T y ese da 0. O sea que esa parte de la integral entonces sobre la curva 1 dio 0. Equivale a decir que, por ejemplo, ese campo eléctrico no hace trabajo. Al desplazar sobre esa trayectoria no hace trabajo. O sea, esa parte, esa integral dio 0. Recuérdese que son 4 que debemos calcular. Son 4. Esa fue, y lo expliqué demasiado porque fue la primera, pero en la otra ya yo lo hago rápido. Esa fue la parametrización para esta parte de la curva, o sea, para esta, la que iba desde A hasta B. Ahora vamos con la que va desde B hasta C. Entonces, vamos a esa ahora. Pizarra número 9 para hacer esa parte. Bien, pizarra número 9. Entonces, en la pizarra número 9, para que se quede ahí graficadito, no perdemos nada con eso. Graficamos la trayectoria desde el punto que se movió desde C hasta D. Bueno, el punto estaba aquí. Vamos a graficarlo ahí mismo, nada más la trayectoria. Estaba aquí y se movió ahí. Nada más vamos a hacer ese solo, no vamos a hacerlo todo porque nada más es ahora. Entonces ese era el punto, aquí era B y este era C. Esto estaba a una altura de 1 y este punto aquí era 2. Entonces ahora me estoy moviendo aquí. Y a este fue que llamamos L2. Entonces, haciendo una parametrización ahora, pero en L2, tenemos que L2, lo voy a poner como curva, mi X es T, o sea, X es para acá, me estoy moviendo en la dirección de X. Puede ser que T está variando ahí de 0 a 2 porque llega hasta el 2 aquí. Mi Y está fijo en 2. O sea, siempre que me muevo por ahí, llévale 2. Y mi Z está fijo en 1 porque estoy a una altura de 1.
Entonces, con eso yo hago la parametrización y hago todo de una vez. Es decir, recuérdese que mi M era Y por Z, mi N era X por Z y mi P era X por Y. Entonces voy a plantear la integral. La integral sobre la curva 2, que no la pongo cerrada porque tengo una curva cerrada, del campo, producto punto diferencial 2 de línea, sería igual integral de 0 a 2 y voy a poner, como era Y por Z aquí es 2T, perdón, 2 por 1, Y por Z, 2. Y X por Z era ET. Y X por Y es 2T. Producto punto, la derivada de esto es 1, 0 y 0 y dt. Recuérdense que el diferencial era la derivada de esta por el dt. Ya, luego entonces, no tengo que multiplicar la segunda, nada más sería 2 por 1 y escribo la integral sobre la línea 2 sería igual al integral de 0 a 2 de 2. Saco el 2 fuera, de t, la integral de t de 0 a 2 y eso va a dar 4. O sea que la integral sobre L2 del campo de R2 es igual a 4. Vamos por la mitad, faltan 2 integrales y la vamos a hacer ahora en la próxima pizarra. Pizarra número 10, ahora para mudarnos de C a D, A, B, C, D y después de D a. Pizarra número 10. Vamos a ver si terminamos aquí en esta partecita pues, para ya no tener que entrar. Y si no, si nos faltara algo, pues vuelven y entran. Pizarra número 10, entonces sería, vamos a dibujar la trayectoria. Entonces, la trayectoria que vamos a hacer ahora es esta. Un poco más por acá. Entonces, aquí recordamos que estaba el punto C y aquí estaba el punto D. Y me estoy moviendo. Bueno, esto es una altura de 1 y esto es 2, ¿verdad? Aquí 2. Entonces me estoy moviendo así, aquí. De paso vamos a hacer la otra también ahí mismo. Vamos a optimizar el espacio y vamos a hacer la otra también. Vamos a ponerle otro colorcito a la otra, esta trayectoria, perdón. Esa era la otra trayectoria que iba desde ahí hasta esta de aquí. Esta era L3 y esta es L4. Vamos a hacer las dos parametrizaciones de una vez. M era, bueno, poner un poquito más para arriba porque M era Y por Z, N era X por Z y P era X por Y. Vamos a parametrizar a la curva L3. Y L3 entonces
L3, tenemos que X de T está fijo en 2, aquí en X. Vamos a parametrizar de una vez a L4. Y en L4, X de T es igual a 2 menos T. Con T variando, por ejemplo, de 0 a 2, porque va para 0. O sea, cuando T vale 0, estoy en 2. Y cuando T valga 2, llegué allá. Y aquí Y de T, en esta, Y ahí se está devolviendo. Entonces Y sería T menos 2. Con T variando de 0 a 2. Y Z en todos los casos está fijo en 1. Aquí Y de T es 0. Porque ahí estoy sobre cuando Y vale 0 en toda esa parte. Y Z de T es 1. En los dos casos de una vez, bueno, vamos a plantear la integral. No sé si da el espacio aquí. Bueno, de una vez, mire, la derivada de este es 0. O sea, yo me puedo ahorrar la componente y la derivada. Aquí me puedo ahorrar esta componente. Vamos a plantearlo, que el espacio da de una vez. Mira. Entonces, la integral sobre L3 del campo DR3, yo me doy cuenta que la derivada de la primera y de la segunda, de la tercera, es 0. Entonces, nada más me va a quedar integral de 0 a 2. Nada más me va a quedar el producto de Y, que es N, que es Z por 2, sería 2, 2, ¿verdad? Z por 1. O sea, 2 por 1 sería 2 por la derivada de esto que me da 1 dt. Y esa de una vez ya la calculo y eso me da 4. Este que está aquí está mal. Porque yo dije t menos 2, pero es 2 menos t. 2 menos t. Igual que este. Fíjense que cuando t vale 0, en y yo estoy en 2. Me estoy devolviendo. Entonces aquí me va a quedar menos, porque la derivada me va a dar menos. O sea, eso me va a dar menos 4. Ahora voy a calcular la de L4, la integral sobre L4 del campo. Fíjese, eso es la integral de 0 a 2. Pero aquí en L4, nada más me va a quedar en X, porque esta derivada van a ser 0. Entonces, pero cuando vengo a X, mire, a M, o sea, X con la de M es Y por Z, pero Y es 0, o sea que eso es 0. Entonces, si usted lo suma, los 4, aquí 0, aquí menos 4, la otra dio 0 y otra dio 4, si la suma todas, le van a dar 0. Si la suma las 4, que todavía no da tiempo a escribirlo bien en la próxima pizarra, porque nos quedan 2 minutos, ser estéticamente elegante, pedir el permiso de esa flecha para que nos permita pasar a la otra pizarra. Y ahora nos vamos a la pizarra número 11 con la que concluiremos. Luego entonces, en la pizarra número 11 donde estamos,
decimos lo siguiente. Que la integral sobre L, que era la curva cerrada del campo, producto punto de R, nos dio lo mismo que la integral sobre L1, más la integral sobre L2, más la integral sobre L3, más la integral sobre L4, todas, ¿verdad? Esta señorita. Y eso nos dio, esta nos dio 0, creo que fue, esta nos dio 4, esta nos dio negativo 4 y esta nos dio 0. Y en total todas dieron 0. Lo cual debería cumplirse porque como el campo es un campo conservativo, va a integrar a través de cualquier trayectoria cerrada de AC. Se nos terminó el tiempo. En la próxima clase vamos a buscar cuál sería la función potencial asociada a ese campo conservativo y vamos a demostrar el teorema fundamental de integral de línea. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nos vemos en la próxima clase.